Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos en una emisión más de Inmuebles TV. Bienvenido a su programa y bueno, como siempre, sabe usted muy bien que todos los sábados contamos con los expertos en el tema del mundo inmobiliario. Y como siempre, pues para mí es un gusto recibir a un muy buen amigo. Licenciado Santoyo, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, pues al contrario, gracias a ti que me sigues abriendo la posibilidad de impartir algunas experiencias, compartir algunas experiencias con tu público. Gracias. Bueno, pues la verdad es que hoy sí fue un poquito difícil el agendarnos porque traes muchas cosas por ahí, pero gracias, te lo agradezco mucho. Y bueno, el tema que a mí siempre me ha estado sacando mucho escozor y me tiene pues así como a mí y a muchos mexicanos, es este asunto que tú conoces muy bien de lo que es el lavado de dinero. Y bueno, es un tema complicado. Ahora mismo, bueno, hay muchas personas que se me acercan y preguntan al respecto y por eso mi insistencia, Jaime, apóyanos con tus conocimientos y háblanos de esto. Primero, Jaime, ¿por qué nace esta ley? Bueno, esto es un tema muy interesante, que además actualiza a México ante los países del mundo en cuestiones fundamentalmente orientadas a dar certidumbre a la economía y a la inversión. Nace porque México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional que está precisamente pujando por que en todos los países se establezcan medidas legales a efecto de blindar la economía de los países contra las acciones de lavado de dinero, entonces contra las acciones de dinero de procedencia ilícita. Entonces, esta acción de Gafi hace que el legislador mexicano en octubre de 2012 apruebe la ley. Tiene un nombre muy largo. Pero esencialmente se conoce como ley antilavado. Esta ley entró en vigor en julio del año pasado y luego en agosto se publicó el reglamento más las reglas generales de operación para efecto de iniciar su vigencia en el mes de septiembre del año anterior. Y bueno, entre otros puntos, ¿tú crees que este asunto que hoy prevalece con respecto a la ley haya desmotivado o ha desacelerado la economía con relación a la compraventa de inmuebles? No, por supuesto que no. La economía tiene una dinámica propia, pero hay que regularla. Y sí estaba sucediendo, mira, la Secretaría de Hacienda calculó que un promedio de 10,000 millones de dólares de la actividad económica procedían de recursos ilícitos, o cuando menos cuyo origen no estaba previamente determinado, lo cual implica una falta de certidumbre a la inversión. Eso estaba alejando la inversión extranjera. Y estaba alejando, estaba desinhibiendo la actividad económica en el país. Yo creo que es al contrario, está dando certidumbre. ¿Sí? Oye, qué buena respuesta. Realmente no había visto ese punto, es cierto. Y lo que más requerimos ahora es certidumbre en esta economía. ¿Qué otro punto has considerado comentarnos sobre esto? Bueno, fundamentalmente, ¿cuál es el objeto de la ley? Lo importante es que quede muy claro, que es contribuir a una economía sana, a una economía transparente y atractiva para la inversión, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Qué regula la ley? Pues regula el flujo de efectivo, le da seguimiento al flujo de efectivo. Antes llegaba una persona a una agencia de automóviles, por ejemplo, con ¿cuánto vale este coche? 800,000 pesos, ahí está, y pagaba en efectivo. ¿Es correcto? El vendedor no se preocupaba por saber quién era, y mucho menos por saber el origen de esos recursos en efectivo. El vendedor tampoco a veces pues podía o declaraba o manifestaba el total de la venta. Eso implicaba también cierta actitud orientada a la evasión fiscal, ¿sí? Y lo que hace esta ley regular es poner orden. Es decir, mire, de aquí en adelante hay una serie de actividades que nosotros consideramos, y así lo dice el legislador, como vulnerables. Esto es, actividades de las que puede haber, no quiere decir que haya, de las que puede haber dinero de procedencia ilícita.
y hacen una enumeración de 15 actividades. Entre ellas están la compraventa de inmuebles, desde luego, y está la construcción de inmuebles. Entonces, las empresas que se dedican a construir inmuebles y desarrollos habitacionales están realizando actividades vulnerables. Y entonces, la compraventa de inmuebles, ¿ante quién se realiza? Normalmente, la compraventa de inmuebles, por disposición de la ley, que establece la forma de los contratos en escritura pública, pues se realiza ante los notarios públicos. Sí, así es. ¿Sí? Y entonces la ley, a los notarios nos marcan obligaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales que la ley señala en cuanto a las actividades vulnerables? Bueno, primero, identificar plenamente, son dos fundamentalmente, identificar plenamente a los clientes. Quien vende joyas, quien vende inmuebles, quien se dedica a cuestiones de juegos, sorteos, concursos, da servicios a través de tarjetas de servicios o de crédito, tarjetas prepagadas, emisión y comercialización de cheques de viajero, operaciones de mutuo, garantía, esto es crédito y garantía hipotecaria, servicios de construcción, compraventa de metales preciosos, joyas, relojes, obras de arte, vehículos, servicios de blindaje, servicios de traslado, custodia de dinero, bienes o arrendamiento. En general, ese tipo de actividades, la ley las marca como vulnerables. Y las obligaciones de quienes las realizan es, primero, identificar plenamente a los clientes, abrir un expediente y tenerlo por lo menos 5 años, porque puede llegar en cualquier momento la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda a requerir esa información. Perdón, Jaime, 5 años por obligación que establece la ley. Sí, claro, 5 años. Durante 5 años, si tú vendiste una joya de 200,000 pesos, 219,000 pesos o de 400,000 pesos, aquí hay una cuestión. No puedes pagar más de 216,000 pesos en efectivo. ¿Sí? Oye, yo quiero pagar el coche que vale 400,000 pesos, lo quiero pagar en efectivo. No puedes pagar en efectivo más de 216,000 pesos. Jaime, y si por ejemplo yo quiero comprar un terreno que vale 216,001 peso, ¿puedo? En caso de terreno, sí puedes. En caso de inmuebles, el límite es 519,000 pesos. ¿Sí? Entonces cambio la pregunta. 500,000 límite más un peso. No, perdón. No, el límite está muy claro. ¿Sí? Si te excedes del límite, lo que tienes que hacer es, porque puedes decir, yo voy a comprar un terreno de 800,000 pesos, no nos pongamos en el 1, en 800,000 pesos, pero quiero pagar 519,000 pesos en efectivo, lo puedes hacer. El resto lo vas a pagar con los instrumentos de la banca, los instrumentos financieros. Una transferencia electrónica, un cheque, lo que sea, ¿sí? Pero no en efectivo. ¿Sí? Vas a comprar un coche, un reloj, una joya, 216,000 pesos máximo, de ahí para adelante no puedes pagar. Bueno, estas cantidades están fijadas en salarios mínimos, van variando conforme se actualizan los salarios mínimos, pero fundamentalmente hay límites. Reitero, no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿sí? Quiere decir que hay límites para el pago de efectivo. Ay, disculpa que me apena mucho interrumpir tu información, pero es importante porque después se me va a mí y creo que eso nos puede pasar a todos que podamos acudir a una notaría como la tuya. Yo soy un cliente, voy a hacer un contrato de promesa de compraventa y ya quiero cerrar todo el cuadro y a ti te llegan con la sorpresa de que el terreno vale, por decirte, 2 millones de pesos y llego con los 2 millones de pesos en efectivo, ahí para cerrar el cuadro. ¿Qué actitud, qué acciones, cuál es la obligación del notario en ese caso? ¿Qué es lo que debe hacer? Mira, qué bueno que lo comentas porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay operaciones que se realizan a través de intermediarios, resulta que las partes contratantes no han tenido una entrevista previa con el notario y en ese momento se enteran
de cuáles son sus obligaciones fiscales y de esta naturaleza. Entonces el notario tiene obligación de informarles. Oiga, vengo y aquí traigo los 2 millones de pesos. No, pues discúlpeme, no puede pagar más de esta cantidad en efectivo. ¿Qué puede hacer? Váyase al banco, deposite el dinero, que le den un cheque de caja o hágale una transferencia aquí, tráigase el comprobante de la transferencia y yo le voy a sacar una copia para integrarla a mi expediente. Claro. ¿Sí? Pero deberé identificarlo. Oiga, no traigo mi credencial de lector, discúlpeme, no le puedo hacer el contrato. Es que, fíjese que se me perdió ayer, discúlpeme, si no se identifica plenamente, no le puedo hacer ningún contrato. Lo más recomendable en este caso es, vaya usted con su notario, vaya y primero cerciórese de que todos los documentos y toda la información que el notario le va a proporcionar esté correcta. Bueno, el notario por supuesto debe estar correcta, pero que sus documentos estén completos, que esté informado de cómo se va a hacer la operación, para que al momento de la firma de la escritura, pues todo quede en verdadero orden y nadie se lleve sorpresas. Sí, y sobre todo, mire, son tener sus documentos de identificación, tener claro cuál es el precio de operación. ¿Por qué? Porque el notario va a decir, ¿cuál es el precio de venta? 800,000 pesos, ok. El notario debe de identificar la forma de pago. ¿Sí? Sí. Aunque, ¿cómo va a pagar usted los 800,000 pesos? Resulta que se habían puesto de acuerdo que el valor no eran 800,000 pesos, sino que era 1,200,000 o más o menos. No, eso ya no va a poder hacerse. Porque si usted me dice que el precio de venta es de 800,000 pesos y el comprador va a tener que decirme cómo los va a pagar. Y entonces va a pagar 400,000 pesos en efectivo, 200,000 pesos en cheque y 200,000 pesos en una transferencia electrónica. Ok, acredítemelo. ¿Sí? Sí. Y entonces yo voy a poner en la escritura que el señor fulano de tal compró y pagó 400,000 pesos en efectivo, que lo estoy viendo, 200,000 pesos en un cheque que le saqué copia y la mandé al apéndice del instrumento notarial, y que pagó 200,000 pesos con una transferencia electrónica que me entrega el documento y lo pongo también en el apéndice de mi instrumento. O sea, ya no hay modo de echar mentiras. Claro. Sí, y echar mentiras es un delito. ¿Sí? Jaime, ¿qué te parece si continuamos con esta entrevista para el próximo sábado? Tú sabes que el tiempo aquí en televisión siempre es apremiante y nosotros le agradecemos mucho que nos haya seguido. Quédese con nuestro programa Inmuebles TV. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta entrevista tan interesante que el licenciado Santoyo, notario número 30, nos está haciendo el favor de otorgar. Que pase un buen fin. Cuide su patrimonio.